Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando varios análisis técnicos. En este caso vamos a empezar con la acción de Apple. Como pueden observar, tenemos a la acción de Apple cotizando en 181.23 dólares, es decir 1,26 dólares por debajo de su anterior sesión, en un porcentaje 0,70. Bien, como podemos observar, tenemos una acción de Apple que está testeando una zona de soporte que mencionamos en el anterior video, que oscila entre lo que vendría a ser 179,95 y 181,68. Es decir, que esto vendría a ser la zona de soporte de la acción, ¿no? Es decir, el soporte en el cual está, digamos, testeando, ¿no? Fíjense que acá tenemos un testeo. Acá tenemos otro testeo, acá tenemos otro testeo y digamos que esta zona de 181,68 y 179,95 actualmente están testeando y es el soporte clave en este caso para que se mantenga el precio en esta zona, ¿no? También habíamos mencionado que actualmente manteníamos la predisposición bajista porque fíjense, tenemos en este caso pérdida de lo que vendría a ser condición de venta por parte del RSI. Tenemos pérdida de medias móviles tanto de 21 como de 60. También destacamos el cruce bajista. Fíjense que acá tenemos un cruce bajista de media móvil de 21 con media móvil de 60. Y también hemos perdido la media móvil de 200 periodos. Es decir que se han perdido varias medias móviles. Y lo cual también nos plantea que si llega a perforar los 179 y 181... posiblemente el próximo destino sería los 172,19 y los 166,75. Y extendería el movimiento a la baja, ¿no? Que hemos registrado en esta zona. Fíjense que el movimiento actualmente no está siendo básicamente con mínimos descendentes. Fíjense que los máximos sí son descendentes y los mínimos básicamente se mantienen iguales. Esto también es una característica bastante importante que mencionamos en el anterior video, que básicamente la formación o la posible formación de un banderín alcista. Como pueden observar, un posible banderín alcista, donde podemos observar que el movimiento básicamente está dentro de lo que vendrá a ser estos parámetros, ¿no? Tenemos lo que vendrá a ser la formación. Esto básicamente es una formación chartista. Más allá de eso, esto puede tener resolución alcista o resolución bajista. Por eso es importante esta zona que mencionamos anteriormente, el soporte de 179.95 y 181.68. Y actualmente, como pueden observar, tenemos resistencia en 187.47, 191.35 y 197.96. Bien. Dicho la resistencia, podemos observar que si rompe por debajo de esta zona de soporte, lo más probable es que venga hasta el soporte de 172.19. Ahora, si la resolución llega a ser alcista, que ahí donde nosotros tenemos que tener mucho o prestar mucha atención, porque es importante, esto nos podría dar también algunas señales, en este caso que rompa por encima de la resistencia en principio de 191.35, podría ser bastante importante porque podría llegar a tener una definición alcista, ¿no? Y esto por lo general a nosotros siempre nos interesa, si bien detectar la formación chartista, sino también nos interesa cómo resuelve esa formación chartista. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta para identificar o algunas características para identificar un banderín de esta característica es en cierta manera el movimiento del DMI. Fíjense que tenemos un DMI que actualmente lo tenemos en DMI negativo. Como pueden observar, tenemos DMI negativo. Y como pueden observar, en esta zona, si bien el DMI es negativo, fíjense que actualmente el soporte sigue siendo, digamos, varias veces testeado, ¿no? Y actualmente el DMI es negativo, por lo cual tenemos varios indicadores que nos están diciendo, bueno, por el momento hay que mantener la predisposición a la baja y hay que poner algunos parámetros, es decir, predisposición a la baja siempre y cuando no rompa la zona de 191.35. Podemos determinar que en el corto plazo tenemos predisposición bajista siempre y cuando no rompa por encima de los 195.35, que sería justamente en la parte en donde se quebraría lo que vendría a ser la resolución, ¿no? Ahora, si rompe por debajo de los 181.68 y 179, lo más probable es que sea la resolución bajista y lo más probable es que caiga con bastante fuerza. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que en términos de retroceso de Fibonacci actualmente nos encontramos en zonas doradas porque estamos en la zona entre 0,5 de Fibonacci y 0,6 en este caso 48 de este retroceso, por lo cual en este caso estamos en lo que vendría a ser zonas doradas, ¿no? Zonas doradas, donde posiblemente
como pueden observar, tenemos un proceso de corrección en mediano plazo y que este proceso de corrección luego, en este caso, cuando llega a esta zona que son zonas doradas, pueda llegar a tener un rebote. Por eso vemos que este soporte, que básicamente está entre 181 y 179, es importante que lo tengamos en cuenta porque podríamos llegar a estar dentro de lo que vendría a ser una zona dorada y dentro de una formación, y que esta resolución podría ser básicamente el pivot para poder tener una continuidad alcista, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos tratando también de perfilar, ¿no? Así que bueno, hasta que no suceda, igualmente hay que dejar fijados los parámetros. Dijimos, si rompe por encima de los 191.35, lo más probable es que la resolución de ese banderín sea alcista, y lo más probable es que cuando rompa, digamos de esa manera, por lo general los rompimientos de banderines suelen ser muy fuertes, ¿no? Entonces se aprovechan bastante bien. Así que bueno, pero por el momento vamos a mantener la predisposición bajista de corto plazo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que justamente estamos en zonas donde usualmente el movimiento tiende a tener un pivot, ¿no? Eso lo vamos a dejar también latente, pero bueno, siempre y cuando vaya rompiendo alguna resistencia clave. La que mencionamos, 191.35. Bien, pasemos con otra acción, que en este caso va a ser la acción de Adobe. Tenemos la acción de Adobe que está cotizando en 560.35 dólares, es decir, 6,90 dólares por encima de su intercepción, entre un porcentaje de 1.30%. Bueno, algunas cuestiones que estamos viendo en el movimiento de Adobe. Por el momento tenemos movimiento direccional negativo en el corto plazo, como pueden observar. Tenemos pérdida de medias móviles, tenemos perforación, habíamos tenido una perforación de un soporte que vendría a ser el del 550.10. Luego testeó la zona de la media móvil de 200 periodos y fíjense cómo la respetó por el momento, ¿no? Tenemos también que mencionar que en esta zona tenemos un soporte, que sería justamente en esta zona, de 530. Vamos a poner un poquito más arriba porque la verdad que me gustaría que testee también la otra zona, ¿no? 535.72, tenemos un soporte en esta zona. Tenemos otro soporte en 550, que sería el que le sigue. Y luego tenemos resistencia de 570.23, 594.06 y 634.60. Bien, por el momento ya vemos que tenemos DMI negativo. Tenemos pérdida de medias móviles de 21.60, si bien respeta la de 200 hemos perdido 2 medias móviles. Si a esto le sumamos también lo que vendría a ser índice de fuerza relativa, podemos observar que el índice de fuerza relativa nos marca venta. Es decir que tenemos por el momento en corto plazo, todavía mantenemos la predisposición bajista en este lapso de tiempo, ¿no? Como pueden observar, tuvimos un mediano plazo alcista que básicamente empezó en la zona de octubre. Básicamente lo tenemos nosotros entre septiembre y noviembre, podemos ir también en esta zona. Y en este caso, luego de romper zonas claves, en este caso como la de 550.10 en su momento y 570, vimos que tenemos un movimiento por lo menos alcista bastante bueno. Teníamos un movimiento alcista bastante bueno, pero fíjense que esto terminó en este caso rompiendo hacia la baja luego de algunos movimientos importantes, en este caso de datos fundamentales, más que nada noticias, ¿no? de competencia, que esto también llevó a que muchos inversores busquen la venta fuerte, pero básicamente nosotros consideramos que no es algo que pueda llegar, por lo menos en este momento, a ser digamos complicado los movimientos futuros en términos de ingreso y de beneficio por acción de la empresa Adobe, y que lo más probable lo vayamos a ver reflejado en febrero, en este caso en marzo del 2024, cuando vaya a presentar su informe trimestral. Así que bueno, está muy bien el precio en cierta manera. Podemos decir que está infravalorada la acción. Podemos decir, fíjense que si vamos un poco a la empresa de Adobe, podemos observar que tenemos el valor intrínseco en 649.45.29 y actualmente cotiza en 560, así que estamos muy infravalorado. Estamos hablando, para que nos demos una idea, vamos a ponerla acá, vamos a buscar de nuevo Finviz, ahí lo tenemos, 645,29, vamos a poner 645, ahí lo tenemos, 645. Fíjense que estamos básicamente bastante infravalorado, tenemos bastante recorrido hasta llegar a su valor intrínseco de aproximadamente un 14,72%. Así que bueno, por el momento mantenemos predisposición bajista de corto plazo, y en este caso en términos de mediano plazo mantenemos esta predisposición de corrección. Fíjense que acá hizo un doble techo, es algo importante también a destacar. En esta zona de la resistencia de 634 marcó lo que vendrá a ser un doble techo en términos chartista, doble techo. Por lo general cuando se forman estos doble techo suelen ser de cambio de tendencia. Fíjense que venía alcista, acá hizo un testeo,
doble testeo y terminó hacia la baja. Por lo general, estos movimientos suelen ser, digamos, los doble techo de cambio de tendencia, que justamente terminó pasando eso. Hubo un cambio de tendencia y que en el mediano y en lo que vendrá a ser mediano plazo terminó siendo una corrección, ¿no? En el corto plazo un movimiento de tendencia bajista y en el mediano plazo de corrección. Fíjense que actualmente se encuentra entre 0.618 y 0.786 de retroceso Fibonacci. Podemos decir que es un retroceso bastante crítico, es decir que esta zona es bastante crítica. Ya perdiendo esta zona ya vendríamos a buscar los soportes de 503.31 y 491, pero ya cambiaría un poco el movimiento y ya sería un movimiento no de corto plazo bajista, sino también de mediano plazo bajista. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a estos soportes como el de 535.72 porque suelen ser bastante clave. A ver, en términos de movimientos para los que son muy arriesgados, se ve bastante interesante, digamos, la adquisición de la acción de Adobe. Lo hago aparte de los que son un poquito más conservadores. Para los que son más conservadores, como dijimos anteriormente, mantenemos la predisposición bajista de corto plazo, ¿no? Pero para los que son un poquito más arriesgados, posiblemente puede llegar a ser un buen movimiento. Si nosotros mantenemos un stop loss por debajo de los 535.72, aproximadamente un 5% de margen de pérdida, también la pueden extender la margen de pérdida a 11% por debajo de los 503.31. No se ve mal la adquisición de Adobe, solamente para los que son más arriesgados utilizando un margen de pérdida. Pero para los que quieren entrar más seguro, con más, digamos, señales, lo más probable es que todavía tengamos que esperar a que supere zonas como la de 594.06 o en su defecto 634.60, porque en este caso venía muy bien la acción de Adobe. Igualmente en términos, en este caso, interanuales viene rindiendo un 71.32%. Es decir, que si nosotros comparamos la fecha de 26 del 2 del 2023 contra 26 del 2 del 2024, viene con un movimiento alcista de casi 71.32%. Así que es una acción bastante interesante y bastante buena. Además, en términos fundamentales, viene con muy buena predisposición de crecimiento de casi 13,20% para, digamos, el próximo año. Y en este año va a rendir un 11,51% y para los próximos 5 años rendirá a una media de 14,32%. Así que es una acción que tiene mucho que dar, tiene mucho que de crecimiento. Así que bueno, se pone bastante interesante en términos de precio, pero nosotros mantenemos en el corto plazo una predisposición bajista. Pero para los que son un poquito más arriesgados, no la veo muy mala. En este caso, ir adquiriendo la acción de Adobe. Además, hizo piso ya en la zona de 535.72. Así que se pone bastante interesante esta acción. Bien, hacemos con otra acción. En este caso, que le estamos haciendo seguimiento en este orden, que es la acción de Tesla, que me parece muy importante hacerle un pequeño seguimiento. La acción de Tesla, como pueden observar, está cotizando en 199.38, es decir, 7.41 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje de 3.86%. Bien, la acción de Tesla se encuentra todavía en zonas bajas, pero nosotros habíamos mencionado que había recuperado una media móvil, lo cual era un movimiento bastante positivo. Actualmente tiene condición de venta por parte de lo que vendrá a ser el RSI. Por un lado, pero está muy cerca de tener predisposición o en este caso condición de compra. Por eso nosotros hemos dicho que sería bastante interesante verla por encima de los 213.04 y 207.42, que sería una resistencia o niveles de resistencia bastante interesante para que pueda ir rompiendo la acción. En el caso que rompa esta resistencia, lo más probable es que tengamos condición de compra por parte del RSI, pero bueno, hasta que no pase eso, hasta que no rompa esta zona, que me gustaría que lo hiciera, todavía vamos a mantener predisposición bajista en la acción de Tesla, ¿no? Vamos a mirar otro indicador. Fíjense que recuperó solamente una media móvil, en este caso la de 21, pero no la de 60. Si miramos Concord, como pueden observar, en el Concord hay, digamos, movimientos de pequeñas manos, es decir, pequeños inversores. Los grandes inversores todavía se mantienen alejados, todavía no la ven con optimismo, pero básicamente también se pone bastante interesante. Pero a diferencia de otros movimientos, fíjense que digamos que el movimiento que está haciendo actualmente Tesla podría ser un movimiento a contratendencia, como el que vimos acá. Ahí lo podemos observar, como el que vimos acá, como el que vimos acá. También pueden ser movimientos a contratendencia, por lo cual también le da un tono un poquito más arriesgado. Por eso esta entrada, que en este caso por el momento se podría llegar a interpretar un poquito para lo que son arriesgados, usando el stop loss de 177 o de 165, es todavía arriesgado, por lo menos para los que buscan más señales, ¿no? Por eso dijimos que por encima de los 207.42 o 213.04 podría llegar a ser una buena situación de análisis importante, y no decir nada si ya supera la zona de 250.28, porque en este caso sería la ruptura del canal bajista. Así que bueno, por el momento en el corto plazo mantenemos predisposición bajista, siempre y cuando no, bueno,
vaya rompiendo zonas importantes. A mí me gustaría que rompa estas dos, que eso posiblemente sería un muy buen movimiento para interpretar alguna posible entrada, siempre utilizando stop loss. Y para los que son un poquito más conservadores, ya por encima de los 250.28 podría llegar a ser un buen movimiento para ir interpretando alguna entrada o en este caso alguna compra en lo que vendría a ser Tesla. Actualmente, lo que dije, para los que son un poquito más arriesgados, se ve bastante interesante el movimiento porque podría replicar alguno de estos movimientos que tuvimos en anteriores periodos, y este podría llegar a ser uno también de aprovechar esa contratendencia. Pero siempre las contratendencias suelen ser bastante arriesgadas, por eso siempre hay que operar con un margen de pérdida que en este caso se ha verificado, ¿no? Nosotros proponemos en cierta manera el 177.42 o el 165.70. Si vamos al primero, sería aproximadamente un margen de pérdida de 11,57% por debajo de los 177.42, y ya si vamos un poco más abajo todavía sería casi 18%. No le veo mucha, digamos, utilizar tanto margen de pérdida. A mí particularmente ya con un 12 o un 12,20% me bastaría, porque ya perdiendo los 177.42 estaríamos validando un nuevo movimiento a la baja, por lo cual sería un nuevo mínimo descendente. Por ende no sería lógico seguir arrastrando el margen de pérdida hasta los 165.70. Y fíjense que por lo general suele rendir un 33% a contratendencia, y acá en esta zona fíjense que hizo aproximadamente un 31%, así que entre un 31 y un 33% de margen de ganancia. Fíjense que acá básicamente si hacemos esto nos daría un poquito menos, porque siempre nos guiamos hasta la zona de la parte superior de la tendencia bajista. En este caso sería 22,79 contra un 12,20 de pérdida. Así que bueno, se torna bastante interesante esa entrada, por lo menos para los que son más arriesgados. Para los que son un poquito más conservadores, superando los 250.28, o en su defecto por ahí quizás podríamos llegar a ver una buena entrada en 213.04 por encima, es decir, rompiendo, y en 213.04 y 207.42. Soportes: 177.42, 165.70, 152.13. Resistencia: 207.42, 213.04, 232.30, 240.20, 250.28, 261.93 aproximadamente. Y actualmente, ¿qué tan infravalorado estamos de la acción de Tesla? Vamos a buscar Tesla. ¿Qué tan infravalorada está actualmente la acción? Por eso también se torna bastante interesante los movimientos que estamos teniendo. 212.90 actualmente está infravalorada. Vamos a buscar en este caso 212, por eso dije que esta zona sería bastante interesante. Pero actualmente digamos que no estamos tan lejos de los 212, sería en esta zona de acá. Así que también podría llegar a ser interpretado de que estamos muy lejos, en cierta manera, quizás por ahí, de que Tesla tenga un movimiento al alza, ¿no? Que pueda romper esta zona. Me gustaría que lo rompa, pero ya si lo rompería, podríamos llegar a entrar en una zona de burbuja, ¿no? Más allá de eso, está corrigiendo mucho Tesla porque su valoración intrínseca también lo está haciendo. Esto, fíjense que estamos en 212.90. Fíjense que bajamos muchísimo la valoración intrínseca. Si vamos a TeamRanks, vamos a ver en este caso la página de TeamRanks. Fíjense que lo tenemos acá, lo vamos a tener un poquito, acá lo tenemos 218.75 tenemos la valoración. Es decir que en cierta manera sí que ha bajado bastante si lo comparamos con otros momentos, pero bueno, es una acción que actualmente sí, si bien se encuentra infravalorada, estamos muy lejos de llegar a los 296.89 que hubo en su momento. Y digamos que este año, digamos, Tesla podría seguir cayendo un poco más, porque es una acción posiblemente que tenga que ajustar muchísimo en términos de movimientos de precio. Pero bueno, se puede llegar a aprovechar un movimiento de corto plazo, y sí, pero con mucho. Acuérdense que estamos en un movimiento a contratendencia. Además, el último informe trimestral de la acción de Tesla no fue del todo bueno, y también en este caso aludió de que podrían no crecer a un ritmo importante este año, por eso hubo mucha venta de esta acción. Así que bueno, tengan mucho cuidado, hagan movimientos, por lo menos si van a hacer movimientos en corto plazo, utilicen mucho margen utilicen un margen de pérdida bastante aceptable. En el caso de lo que son un poquito más arriesgado, en este caso, como mencionamos anteriormente, más de un 12%, 12,18% no me estaría dando, porque en este caso es una acción que posiblemente podría seguir bajando, más que nada hasta ajustar, hasta que en este caso sea
apetecible y que esté muy por debajo del valor razonable, como dijimos anteriormente, en 212 la valoración intrínseca aproximadamente, y fíjense que estamos a la valoración intrínseca un 6%. A mí particularmente, si tuviera que guiarme por una valoración intrínseca razonable, esperaría que el precio toque la zona de 165.70. Ahí sí, posiblemente teniendo una diferencia de 28,37%, podría llegar a ser una buena opción en términos de, bueno, valor razonable y en este caso precio de cotización. Así que bueno, particularmente si yo tuviera que utilizar el criterio de, bueno, qué tan infravalorada está la acción para poder entrar, yo prácticamente esperaría en 165.70 y 152.13 desde el punto de vista fundamental, ¿no? Pero bueno, en el punto de vista técnico, digamos que en esta zona ya se sobrevendería y que también podría ser un planteo bastante bueno para los que son más arriesgados. Pero bueno, se infravaloraría muchísimo más y sería un poquito más apetecible. Por eso también se puede interpretar que los grandes inversores se mantienen bastante alejados, porque fíjense que están muy cerca de la valoración intrínseca y de su valor razonable. Entonces quizás por eso también vemos que se alejan bastante y no están entrando en estas operaciones de Tesla, y sí lo están haciendo los pequeños inversores, porque generalmente pueden llegar a aprovechar un movimiento a contratendencia que posiblemente sea arriesgado. Sí, en este caso no hay mucho incentivo dentro del volumen. Fíjense que el volumen de hoy fue de 111.296 contra los 103.178. Hay un interés bastante interesante de los pequeños inversores, pero bueno, tiene que ser digamos un volumen un poquito mayor, esperaría, para que realmente pudiera romper los 213 y 207 y irse directamente a zonas superiores. Pero bueno, ya entraríamos en una burbuja. Yo creo que no sé si hay tanto interés por los inversores de ir hacia por encima de esos resistencia para plantear un corto plazo, porque digamos que se estaría saliendo mucho del cuadro del valor razonable. Por ende, no sé si sería muy rentable. Pero bueno, por el momento mantenemos predisposición bajista en la acción de Tesla en el corto plazo, y en el mediano plazo también vamos a mantener predisposición bajista. Si lo miramos con otro indicador, si en este caso miramos DMI, estoy haciendo un poco largo el video, pero bueno, quería explicar un poco este tema del valor razonable también, porque es importante más que nada cuando la empresa ya había determinado que posiblemente este año no crezcan digamos en sentido positivo, ¿no? O una manera como lo venía haciendo Tesla en tiempo pasado, ¿no? Fíjense que tenemos DMI negativo, se están empezando a juntar el DMI negativo y el DMI positivo. Si bien todavía tenemos ese DMI negativo presente, fíjense que se están empezando a juntar. No es el mismo movimiento que veíamos en esta zona cuando caía con mucho volumen hacia la baja, así que podríamos llegar a tener un pequeño movimiento alcista, pero no sé si va a ser muy difícil. Vamos a ver si lo puede superar los 213.04, 207. Ya si lo supera, lo más probable haya una apertura bastante interesante de corto plazo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo me gusta, suscríbanse para estar atentos a mis videos. Recuerden, tengo redes sociales, tengo Instagram, está en la descripción de este video. Mientras más seamos en Instagram, mejor. Y en este caso también quería decirle que tienen disponible la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder al contenido exclusivo, chat a través de Discord, blog, actualidades, entre otras cosas. Y en el nivel de $5 tienen disponible un curso de análisis técnico. Se llama Nociones Básicas de Análisis Técnico. Es un curso básico donde tenemos el capítulo 1, Introducción a Análisis Técnico, capítulo 2, Construcción de Gráfico, capítulo 3, Conceptos Básicos de Tendencia, capítulo 4, Introducción a Indicadores, capítulo 5, Indicadores de Medias Móviles, capítulo 6, Indicador del Concord, capítulo 7, Indicador de Índice de Fuerza Relativa, RSI, Extensión y Retroceso Fibonacci, capítulo 8, y Ondas de Elliott, capítulo 9. Así que bueno, si están interesados en el nivel 2 de Patreon, que vendrá a ser el de $5, la página de Patreon está en la descripción de este video. Si no, también lo pueden encontrar en la membresía del canal, pueden ser miembro del canal. En la página del Fundamentalista ustedes van a encontrar en la solapa de unirme, ahí pueden pinchar y pueden ser miembros del canal. Fíjense que tenemos dos niveles. Tenemos de 50 y de 150 al mes, son pesos argentinos, así que bastante barato, y de paso me ayudan también para el crecimiento del canal y pueden, digamos, disfrutar de todo el contenido exclusivo del canal. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un saludo a todos, abrazo.